Cierra los ojos y respira profundamente. Siente el aire entrar y salir de tu cuerpo, el latido constante de tu corazón, la quietud que te rodea. Ahora, imagina un tiempo en el que el mundo era más simple, más conectado con la naturaleza, con los ritmos de la vida. Un tiempo en el que los seres humanos se hacían preguntas profundas y buscaban respuestas que iban más allá de lo material. Un tiempo en el que la búsqueda de sentido era el centro de la vida de muchas personas. En este mundo vivió un hombre cuyo viaje interno cambiaría el destino de millones. Un hombre que, tras renunciar a todo lo que tenía, encontró la clave para liberarse del sufrimiento. Su nombre era Siddhartha Gautama, y sus enseñanzas han perdurado durante más de 2 milenios, iluminando el camino de aquellos que, como él, buscan entender el verdadero sentido de la vida. Hoy, te invito a acompañarme en un viaje profundo, uno que nos llevará al corazón de una de las filosofías más antiguas y profundas de la humanidad, el budismo. Un viaje que no solo es histórico, sino profundamente personal. Porque el budismo no es solo una serie de doctrinas o rituales, es un camino hacia el autoconocimiento, hacia la paz interior y hacia la liberación del sufrimiento. Hace más de 2,500 años, en las verdes colinas de lo que hoy es Nepal, nació un niño en el seno de una familia real. Este niño, llamado Siddhartha, creció rodeado de todo tipo de lujos y comodidades. Su padre, el rey Suddhodan Gran Rey, que gobernara con poder y sabiduría. Para asegurarse de que su hijo siguiera ese destino, el rey decidió protegerlo de todas las formas posibles de sufrimiento y dolor. Desde el día en que nació, Siddhartha vivió dentro de los muros del palacio, rodeado de belleza y placer. Nunca vio el dolor, la enfermedad, la muerte ni la pobreza. Todo estaba diseñado para mantenerlo feliz, satisfecho y enfocado en su futuro como rey. Pero dentro de él, una inquietud comenzaba a crecer. Sentía que había algo más allá de los muros del palacio, algo que no podía ignorar por mucho tiempo. Un día, en contra de los deseos de su padre, Siddhartha decidió salir del palacio para ver el mundo exterior. Lo que encontró lo conmocionó profundamente. Durante su paseo, se encontró con 3 escenas que cambiarían su vida para siempre. Primero, vio a un anciano que apenas podía caminar, encorvado por el peso de los años. Luego, vio a un hombre enfermo, su cuerpo debilitado por el sufrimiento físico. Finalmente, vio a un cadáver siendo llevado en una procesión fúnebre, el rostro pálido y frío del hombre muerto grabado en su memoria. Estas 3 visiones le revelaron una verdad ineludible: el sufrimiento es una parte inevitable de la vida. La juventud, la salud y la vida misma son efímeras. Pero entonces, Siddhartha vio una 4ª visión que lo llenó de esperanza: un monje, sereno y en paz, caminando con una expresión de tranquilidad profunda. Esta última visión sembró en él una semilla de curiosidad. ¿Cómo podía alguien, en un mundo lleno de sufrimiento, encontrar la paz? Esa pregunta se convirtió en el motor de su vida. Siddhartha, el joven príncipe destinado a ser rey, tomó la decisión más valiente de su vida: abandonar su hogar, su familia y todas sus posesiones en busca de la verdad. Renunció a su vida de lujos y comenzó una búsqueda espiritual que lo llevaría a través de los rincones más profundos de su ser. Durante los años que siguieron, Siddhartha estudió con los maestros más renombrados de su tiempo, practicando duras disciplinas ascéticas, privándose de comida, agua y sueño en un intento de trascender su cuerpo y encontrar la iluminación. Se entregó a una vida de privaciones extremas, creyendo que solo a través del sufrimiento físico podría alcanzar la verdad espiritual. Sin embargo, después de años de practicar el ascetismo más riguroso, Siddhartha se dio cuenta de algo profundo: la autonegación extrema no lo estaba llevando más cerca de la verdad. En lugar de iluminar su mente, lo estaba debilitando física y mentalmente. Y así, en un giro radical, decidió abandonar el ascetismo y buscar un camino intermedio, un camino que no estuviera en los extremos del placer ni del sufrimiento. Se sentó bajo un árbol bodhi, en una pequeña aldea llamada Bodh Gaya, y tomó una decisión firme: no se levantaría de allí hasta haber encontrado la verdad. Bajo ese árbol, Siddhartha entró en un estado de meditación profunda. Su mente, por primera vez en años, estaba completamente tranquila. En esa quietud, comenzó a ver las cosas con una claridad asombrosa. Vio el ciclo de la vida, del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte.
Vio cómo el deseo y el apego son las fuerzas que nos encadenan al sufrimiento. Y entonces, en un destello de comprensión, alcanzó lo que llamamos iluminación. Siddhartha ya no era simplemente un hombre en busca de respuestas. Había encontrado lo que buscaba. En ese momento de profunda introspección, se convirtió en Buda, el despierto. Lo que Buda descubrió bajo el árbol Bodhi no fue solo una verdad para él, sino una verdad universal. Una verdad que aplicaba a todos los seres humanos, sin importar su origen o condición. Y esa verdad es la base de lo que hoy conocemos como el budismo. Después de alcanzar la iluminación, Buda dedicó el resto de su vida a enseñar lo que había descubierto. Y lo primero que enseñó fueron las 4 nobles verdades, el corazón de sus enseñanzas. La primera verdad es simple pero profunda. La vida, tal como la experimentamos, está llena de sufrimiento. Esto no significa que la vida sea solo dolor y tristeza, pero implica que todo lo que experimentamos está marcado por la impermanencia. Todo lo que amamos y todo lo que tememos, eventualmente cambiará o desaparecerá. La segunda verdad explica que la causa del sufrimiento es el deseo y el apego. Nuestro sufrimiento no proviene necesariamente de lo que nos sucede, sino de cómo nos aferramos a las cosas, las personas y las ideas. Deseamos que las cosas sean de una manera particular, deseamos que la vida sea predecible y segura. Pero la realidad es que todo está en constante cambio, y al aferrarnos a lo que es impermanente, creamos nuestro propio sufrimiento. La tercera verdad es una promesa: el sufrimiento puede terminar. Buda no enseñó que estamos condenados a sufrir para siempre. Al contrario, hay una salida. Podemos liberarnos de ese ciclo de sufrimiento si aprendemos a soltar el apego, a dejar de desear lo imposible y a aceptar la impermanencia como parte natural de la vida. La cuarta y última verdad es el camino hacia la liberación del sufrimiento. Este camino es lo que conocemos como el noble sendero óctuple, una serie de principios que nos guían hacia la sabiduría, la conducta ética y el desarrollo mental. Es un camino práctico, no teórico. Buda no pedía a sus seguidores que creyeran ciegamente en lo que él decía, sino que lo pusieran en práctica y vieran los resultados por sí mismos. El noble sendero óctuple comienza con la visión correcta, que significa ver la realidad tal como es. No como queremos que sea, sino como realmente es. Esto incluye la comprensión de que todo es impermanente, de que todo está interconectado y de que el sufrimiento surge del apego y el deseo. Luego, tenemos la intención correcta, que implica cultivar pensamientos y motivaciones basados en la compasión, el desapego y la bondad. No se trata solo de hacer buenas acciones, sino de tener la intención correcta detrás de ellas. Si nuestras intenciones están motivadas por el egoísmo o el odio, incluso nuestras buenas acciones pueden generar sufrimiento. La habla correcta es el tercer aspecto del camino. Las palabras son poderosas. Pueden sanar o herir, pueden crear o destruir. La enseñanza de Buda sobre el habla correcta nos invita a usar nuestras palabras con sabiduría, a hablar con verdad y amabilidad, y a evitar el chisme, la mentira y el discurso dañino. El siguiente paso es la acción correcta, que nos insta a vivir de una manera que no cause daño a los demás seres vivos. Esto incluye la práctica de la no violencia, la compasión hacia todos los seres y la toma de decisiones éticas en nuestras vidas cotidianas. El medio de vida correcto se refiere a ganarse la vida de una manera que sea justa y que no cause daño a los demás. Para Buda, era importante que nuestras ocupaciones estuvieran alineadas con nuestros valores, que no explotáramos a otros ni contribuyéramos al sufrimiento en el mundo. El esfuerzo correcto nos invita a mantener una disciplina constante en nuestro camino espiritual. Esto significa poner esfuerzo en cultivar el bien, evitar el mal y desarrollar una mente clara y despierta. Es fácil caer en la pereza o en la dispersión mental, pero el esfuerzo correcto nos mantiene enfocados en nuestro propósito. La atención plena es uno de los pilares del budismo moderno, y se refiere a estar plenamente presentes en cada momento.